El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra audible de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Os lo aseguro, si no sois mejores que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado? Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno de ustedes llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas a ti mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuarto. Habéis oído el mandamiento: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que de ustedes mira a una mujer casada, deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo te hace caer, córtatelo, sácatelo, tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela, tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento. Yo creo que nosotros muchas veces, cuando escuchamos la proclamación de la palabra de Dios en estos términos que son bastante claros, esa claridad da un poco de temor, porque efectivamente cuando hay claridad entra para cada uno de nosotros en el interior de su propio corazón esa sospecha de que algo no está funcionando, de que algo no se está manejando bien, de que algo claro es que a todos nosotros nos falta entender en qué consiste una verdadera vida cristiana, identificarnos con ella, recordar que aquí sí hay exigencia, pero que para poder realmente abordar esa exigencia tiene que haber compromiso de parte de cada uno de nosotros. Hay que dejar las ambigüedades, hay que dejar estas dicotomías que muchas veces llevan a que nosotros mismos deformemos la verdad y enseñemos la verdad a medias o de acuerdo con las conveniencias. Por eso nos da Jesús una auténtica lección de lo que es la fe cristiana
cristiana porque nos da una auténtica lección de vida, mis queridos hermanos. Y nosotros hemos dicho muchas veces que la fe cristiana, si no vale para la vida, no es nada. Porque es que aquí no se trata de aislar la realidad cuando ingresemos al templo. Aquí se trata de venir a aprender los criterios, a tomarlos, a aplicarlos, a hacer que nuestra vida en verdad allá afuera esté llevándose conforme a la voluntad de Dios para cumplir con el cometido que todos nosotros tenemos como bautizados, y de esa manera poder nosotros en verdad en medio de ese mundo ser levadura, ser luz, como lo decíamos el domingo inmediatamente anterior. Esto es tan importante y de tanta trascendencia que no importa repetirlo una vez más. Por eso Jesús vino al mundo para conseguir de nosotros un hombre nuevo, un hombre que tuviera una jerarquía de valores distinta a la que existe precisamente en el ambiente. Y por eso, mis queridos hermanos, Él quiere un hombre cuyas categorías mentales estuvieran perfectamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Él no nos comienza a decirse: estoy yo a la altura de ese tipo de exigencia del Señor. Estoy yo a la altura de este compromiso. Porque comparando lo que es el mundo y este mundo que nos tocó a nosotros, con esta cantidad de situaciones, nuestro mundo en cualquier época del mundo, con el Evangelio, debemos llegar a la conclusión de que el cristiano tiene que ser un hombre distinto, porque Jesús fue evidentemente distinto a sus contemporáneos y a todos los hombres anteriores y posteriores a él. Por eso nosotros tenemos que ser distintos. Tertium genius, decía Tertuliano, porque es que Tertuliano conocía ese historiador, ese momento de la Roma en que nacía precisamente la iglesia. Él conocía dos clases de hombres, lo decía en sus escritos. ¿Cuáles son? Los judíos y los paganos, que eran todos los demás. Y por eso decía: el cristiano es una tercera clase de hombre no visto hasta ahora. Eso lo destacaba Tertuliano. Y pregunto: ¿es el cristiano de hoy? Pregunten a cuál nos tenemos que implicar cada uno de nosotros, una raza distinta de los hombres de cualquier religión y de los que no tienen religión. Si somos distintos, porque es ahí donde cada uno de nosotros se tiene que ubicar. Soy distinto. ¿Qué me hace distinto? Es lo que nosotros podemos llegar a tomar un poquito en la portada de la hojita del domingo para llegar a esa conclusión que llega el que escribe esta reflexión, porque es que la clave para entender hoy la plenitud de la ley que Jesús propone se encuentra en estas palabras: sean buenos del todo como el bueno del Padre del cielo. Eso es lo que nos tiene que hacer distintos: ser buenos de verdad, vivir en el amor, vivir lo que el Señor nos pide, practicar nuestra propia fe. Por eso el Evangelio de hoy confirma esta afirmación de Tertuliano, si así lo queremos ver, porque no se trata, dice Jesús, de cumplir la ley escrita, sino de superarla. Cumplir la ley sería un triunfo, efectivamente, porque en muchísimas ocasiones el hombre la quebranta. Basta es precisamente una mirada a nuestro alrededor, mis queridos hermanos, para encontrarnos con un panorama de muerte al hombre provocada por el hombre, de situaciones de violencia, de situaciones de extorsiones, de torturas, de sufrimientos, de todo lo que tenemos nosotros que estar ventilando a través de los medios de comunicación: corrupción, estancamiento, injusticia, de sufrimiento impresionante provocado precisamente por el hombre desafiando todas las leyes de la naturaleza, en la que resulta dificilísimo que los de una misma especie intenten exterminarse entre sí de una manera fría, de una manera como lo estamos viendo y observando. Esto que estamos nosotros teniendo que contemplar. Y hoy está a la orden del día no solamente la infidelidad que nosotros tenemos que contemplar, sino la constante propaganda que se hace en contra de la institución familiar. Y lo importante, puesto que se vive
solamente una vez, es gozar, poseer, es triunfar, cuanto más mejor. Y ahí que viene Jesús dando un giro a esta actitud. Y ese es el giro que nosotros debemos saber interpretar para poderlo asumir. Porque mientras que nosotros no entendamos la vida cristiana, no vamos a asumir, no vamos a comprometernos con ella. Por eso el hombre del reino de Dios, y es donde tenemos que ubicarnos. ¿Por qué? Por bautizados, por haber recibido este sacramento que nos adhiere a Cristo. El hombre del reino de Dios, el cristiano, tiene que tener clarísimo que él es hijo de Dios y que el hombre que vive a su lado también lo es, el prójimo. Y con esta verdad vivida, mis queridos hermanos, no solamente es aprendida intelectualmente, sino es vivida de verdad. El hombre no solamente no puede matar a su hermano, sino que no puede insultarlo, despreciarlo, maltratarlo, ignorarlo, porque eso lamentablemente va en contra de la voluntad de Dios. Últimamente nosotros nos hemos dado la tarea de reconocer delante de Él, y el que lo reconoce tiene la oportunidad de corregirlo, pero el que no lo reconoce se va a quedar igual. Que le pasa al alcohólico, el que no reconoce su problema de alcohol no se puede recuperar. Sigue igual. Pero si lo reconoce, tiene el 90% de curación, y eso nos pasa a nosotros. Reconozcamos, por ejemplo, que no podemos seguir siendo tan indiferentes entre nosotros mismos, porque es que estas son contradicciones. ¿Cómo es posible que aquí estemos sentados hermanos que ni nos saludamos, que ni nos determinamos, y que viviendo en el mismo sector muchas veces, sufriendo situaciones, no nos importa? Por eso para el cristiano, el hombre, cualquier hombre, no puede ser nunca plataforma para su provecho personal, sino una ocasión para la atención y la entrega al otro, porque descubre en él la presencia de Dios. Por eso el cristiano cree que es posible el amor, ese amor hasta que la muerte nos separe, en el caso de la familia, y que para sí quisieran los más. Mis queridos hermanos, pero lo cree sabiendo que el amor es fundamentalmente entrega y no satisfacción propia, como el compromiso que se hizo el día del matrimonio. Hay que rescatar todo esto. ¿Y quién más o mejor para rescatarlo que la misma familia? No basta con no matar, dice el Evangelio, hay que respetar la vida. Y no se respeta la vida, mis queridos hermanos, cuando se consiente en determinado momento o no se hace lo suficiente para impedir que el prójimo muera, que haya tanta violencia, que se arremeta contra la vida no nacida. ¿Cómo es posible que con tantos recursos que pueda haber, con tantas oportunidades, mis queridos hermanos, haya mucha gente que no tenga el pan de cada día? ¿Cómo es posible? Por eso nuestro progreso no es un progreso humano. Y ahí que es importante que nosotros manejemos todos estos criterios para entender que aquí hay que darle una vuelta a la vida cristiana, al menos en nosotros. Nosotros no podemos esperar que las situaciones se den a nivel macro. Nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos, a nivel de comunidad, reconocer que hay situaciones duras, reconocer que en mi edificio hay una familia, por ejemplo, que está sufriendo, reconocer que esa familia necesita apoyo, reconocer que si yo no puedo, porque de pronto estoy bebido, puedo tener la oportunidad de compartirlo con alguien que nos ayude para que juntos podamos ayudar solidariamente al que está manejando una situación un poco delicada, las circunstancias que vivimos absolutamente todos, creadas precisamente por esta cantidad de injusticias, esta cantidad de situaciones donde la corrupción ha llegado precisamente a dilapidar todo lo que en justicia correspondería para una verdadera convivencia comunitaria. Hoy está a la orden del día toda esta serie de cosas, no solamente la infidelidad, sino también esta constante propaganda por unas situaciones, digámoslo así, de injusticia. Lo importante puesto es que nosotros estemos atentos a marcar con nuestro comportamiento un tipo de cambio.
porque vive Jesús dando un giro a todo esto. Y nosotros tenemos que creer que es posible el amor, ese amor que nosotros tenemos que vivir. Tenemos que entender que el Señor nos está invitando en este día que asumamos que no basta con cumplir, hay que darle mayor sentido a lo que nosotros estemos haciendo como católicos, como bautizados en nuestro ambiente. Por eso esta manera de creer, este modo de pensar es la sabiduría más alta, porque es la sabiduría que no es de este mundo, como nos lo dice San Pablo, mis queridos hermanos, porque en este mundo solo se tiene en cuenta la parte material, digámoslo así, pero en este mundo y a pesar del mundo, nosotros como creyentes, como aquellos que hemos nacido por la gracia de una vida nueva, estamos llamados a compartir y a difundir esa sabiduría divina, la del Evangelio, la de todos los hombres, que somos una sola familia en un solo mundo, y por eso lo demás son pretextos, excusas, apariencias, digámoslo así, poco ignorantes. Por eso nosotros tenemos que mirar que una fe para la vida, eso es lo que quiere el Señor para todos nosotros, para todos los suyos. Una fe que se refleje en la relación entre nosotros mismos, en los actos individuales, porque afectan esa parte comunitaria. Una fe que se refleje en el trabajo, en el sentido de justicia, en el compromiso para con los que están sufriendo, en el respeto a las personas, en la capacidad de diálogo y de tolerancia, en el destierro de la intolerancia, del insulto, de la agresividad, mis queridos hermanos, en la apertura al amor, un amor que porque está cercano a Dios, nosotros tenemos que saber comunicar. Una fe para la vida que sea capaz de iluminar. El domingo inmediatamente anterior se nos recordaba que esta es nuestra tarea: iluminar y darle sentido a todo lo que esté a nuestro alrededor, que es posible que así, de esa manera, mis queridos hermanos, nosotros cumplamos con aquello que el Señor nos está planteando en el día de hoy desde su palabra. No me interesa a Él que cumplamos por cumplir, sino que asumamos que a todo lo que hagamos hay que darle ese espíritu del amor, que como bien lo hemos dicho, y todo esto lo tendríamos que estar meditando. Aquí está la clave entonces para que le demos plenitud a todo lo que estemos haciendo en todos los momentos de la vida. Queremos ser buenos en todo, como el bueno ese Padre del cielo, que nosotros tenemos que estar agradando y a quien tenemos que buscar siempre para que tengamos parte con Él, o tengamos parte en la gloria que Él nos está ofreciendo continuamente, porque al fin y al cabo, cuando vivimos nuestra fe, la practicamos, construimos esa participación en el reino de Dios. Hagámoslo también.